¿Alguna vez te has preguntado cuántos secretos esconde el mundo en el que vivimos? Suscríbete a este canal y comenta aquí desde qué ciudad estás viendo este video. 1. El hundimiento del ferry Estonia en 1994 fue uno de los peores desastres marítimos del siglo XX. El 28 de septiembre de 1994, el ferry Estonia se hundió en el mar Báltico en una de las tragedias marítimas más impactantes del siglo XX. De las 989 personas a bordo, solo 137 sobrevivieron. La causa del desastre fue la falla del visor de proa, que permitió la entrada de agua y desestabilizó la nave. Hasta hoy, sigue siendo objeto de teorías y controversias, pues algunos creen que el barco transportaba material militar secreto. 2. El Coliseo romano tenía un sistema de ascensores para subir a los gladiadores y animales a la arena. El Coliseo no era solo una arena de combate, sino una maravilla de la ingeniería. Contaba con un complejo sistema de ascensores y poleas operados manualmente para subir animales y gladiadores al escenario de batalla. Imagínate la sorpresa del público al ver surgir de la nada un león rugiendo o un gladiador listo para pelear. Este mecanismo hacía que los espectáculos fueran aún más impresionantes y llenos de sorpresas. 3. La Universidad de Nalanda en la India fue una de las primeras universidades del mundo, fundada en el siglo V después de Cristo. Antes de que Oxford o Harvard existieran, la Universidad de Nalanda en la India ya era un centro de aprendizaje avanzado. Fundada en el siglo V, atrajo a miles de estudiantes y eruditos de todo el mundo, incluyendo China, Corea y Persia. Contaba con una biblioteca inmensa con textos sobre astronomía, medicina y filosofía. Fue destruida en el siglo XII por invasores, perdiéndose siglos de conocimiento irreemplazable. 4. La primera imprenta de tipos móviles fue inventada por Johannes Gutenberg en 1440. La imprenta de tipos móviles revolucionó la historia. Antes de Gutenberg, los libros se copiaban a mano, un proceso lento y costoso. Con su invención en 1440, la producción de libros se aceleró, permitiendo que más personas accedieran al conocimiento. Sin esta innovación, el Renacimiento, la Reforma Protestante y la difusión de ideas científicas habrían sido mucho más lentos. Fue el inicio de la democratización del conocimiento. 5. En la antigua China, se usaban billetes de papel más de 600 años antes que en Europa. Mientras en Europa el comercio dependía del oro y la plata, en China ya circulaban billetes de papel en el siglo VII. Introducidos durante la dinastía Tang, estos billetes facilitaban las transacciones comerciales en un imperio vasto. Marco Polo quedó asombrado cuando visitó China en el siglo XIII y llevó la idea a Europa, pero allí tardó siglos en adoptarse. Hoy, el dinero digital sigue evolucionando en la misma línea. 6. El Palacio de Versalles tenía más de 1.400 fuentes alimentadas por un complejo sistema hidráulico. Versalles no era solo el símbolo del poder absoluto de Luis XIV, sino una maravilla tecnológica de su época. Sus 1.400 fuentes necesitaban una cantidad colosal de agua, que se transportaba mediante un sistema de tuberías y bombas revolucionarias para la época. Sin embargo, debido a la falta de presión suficiente, solo se activaban cuando el rey pasaba cerca. Un lujo excesivo que simbolizaba la opulencia de la monarquía francesa. 7. El Gran Incendio de Londres, en 1666, destruyó casi toda la ciudad, pero ayudó a erradicar la peste bubónica. El 2 de septiembre de 1666, un pequeño fuego en una panadería desató un incendio que devoró Londres por 4 días. Más de 13.000 casas y 87 iglesias fueron destruidas. Irónicamente, este desastre ayudó a acabar con la peste bubónica, ya que el fuego mató a miles de ratas y pulgas portadoras de la enfermedad. De la tragedia surgió una oportunidad para reconstruir la ciudad con mejores estándares de higiene y urbanismo. 8. Los mayas fueron una de las primeras civilizaciones en desarrollar el concepto del número cero. Mucho antes que los matemáticos europeos, los mayas ya comprendían el concepto del número cero. Usaban un sistema numérico vigesimal con símbolos como puntos y barras, y el cero representado con una concha. Esta innovación fue clave en sus cálculos astronómicos y calendarios avanzados. Mientras que en Europa el cero fue aceptado hasta la Edad Media, los mayas lo utilizaban con precisión siglos antes. 9. El Coliseo de Roma tenía un techo retráctil hecho de tela para proteger a los espectadores del sol.
El Coliseo no solo era impresionante por su tamaño, sino por su innovación. Contaba con un sistema de toldos gigantes de tela llamados velarium, que cubrían parte de la arena para proteger a los espectadores del sol abrasador. Estos toldos eran manejados por marineros expertos debido a la complejidad de su montaje. Era una forma ingeniosa de hacer más cómodos los espectáculos, incluso en pleno verano romano. 10. Las catacumbas de Roma tienen más de 600 kilómetros de túneles subterráneos. Debajo de la ciudad de Roma se extiende un laberinto de túneles que sirvió como cementerio para cristianos perseguidos en la antigüedad. Con más de 600 kilómetros de galerías, las catacumbas contienen miles de tumbas, frescos y símbolos religiosos. Algunos pasajes aún no han sido completamente explorados, alimentando historias sobre túneles secretos y cámaras ocultas. Son un testimonio vivo de la Roma subterránea que pocos conocen. 11. Las guerras del opio permitieron a Gran Bretaña obtener Hong Kong de China en el siglo XIX. A mediados del siglo XIX, China y Gran Bretaña entraron en guerra debido al comercio ilegal de opio. Los británicos inundaron China con esta droga para equilibrar su déficit comercial, lo que llevó a la adicción masiva de la población china. Cuando el emperador intentó prohibir el comercio, los británicos respondieron con guerra. Como resultado, China perdió y se vio obligada a ceder Hong Kong a Gran Bretaña en 1842, lo que tuvo repercusiones hasta el siglo XX. 12. El emperador Justiniano codificó las leyes romanas en un compendio que aún influye el derecho moderno. En el siglo VI, el emperador Justiniano decidió poner orden en las confusas leyes romanas y creó el Corpus Juris Civilis. Este compendio legal sentó las bases del derecho moderno en muchas naciones. Hasta hoy, conceptos como contratos, propiedad y derechos civiles tienen raíces en este código. Sin Justiniano, la ley occidental habría evolucionado de manera muy diferente, y el mundo legal sería un caos aún mayor del que ya es. 13. El hundimiento del Titanic en 1912 ocurrió porque el barco chocó con un iceberg en el Atlántico Norte. El Titanic, considerado insumergible, se hundió en su viaje inaugural tras chocar con un iceberg el 14 de abril de 1912. De las 2.224 personas a bordo, solo 710 sobrevivieron debido a la falta de botes salvavidas. Este desastre llevó a cambios en las regulaciones de seguridad marítima, como la exigencia de suficientes botes para todos los pasajeros. Irónicamente, el accidente lo hizo más famoso que si hubiera llegado a su destino sin problemas. 14. Los egipcios usaban cebolla como ofrenda en sus rituales funerarios, creyendo que su forma representaba la eternidad. Para los antiguos egipcios, la cebolla no solo era un alimento, sino un símbolo de vida eterna. Creían que sus capas concéntricas representaban el ciclo interminable de la existencia, por lo que la colocaban en las tumbas de faraones y nobles. En excavaciones se han encontrado cebollas preservadas junto a momias, demostrando su importancia ritual. ¿Quién diría que un ingrediente tan común en la cocina moderna tenía un significado tan profundo en la antigüedad? 15. La rebelión de los Boxers en China en 1900 fue un levantamiento contra la influencia extranjera. A finales del siglo XIX, China estaba saturada de influencias extranjeras y el pueblo, descontento, inició una rebelión. Un grupo llamado los Boxers atacó a misioneros, diplomáticos y ciudadanos extranjeros en Pekín. La revuelta fue brutalmente reprimida por una coalición de potencias occidentales y Japón. Como consecuencia, China fue obligada a pagar indemnizaciones multimillonarias y perdió aún más control sobre su territorio, agravando su crisis política. 16. Las guerras napoleónicas llevaron a la adopción del Código Civil Napoleónico en muchos países. Napoleón no solo conquistó Europa con su ejército, sino también con sus leyes. En 1804, estableció el Código Civil, un sistema legal basado en la igualdad ante la ley, la propiedad privada y los contratos. Este código fue adoptado o influyó en muchos países, incluyendo España, Italia y América Latina. Aún hoy, partes del derecho moderno en varias naciones siguen los principios establecidos por el pequeño pero ambicioso emperador francés. 17. La Ruta del Esclavo fue una red comercial que transportó millones de africanos al Nuevo Mundo. El comercio transatlántico de esclavos fue una de las páginas más oscuras de la historia. Durante más de 300 años,
Millones de africanos fueron capturados, vendidos y transportados en condiciones inhumanas a América para trabajar en plantaciones. La ruta del esclavo conectaba África, Europa y América, generando riquezas para imperios coloniales a costa de un sufrimiento indescriptible. Sus consecuencias aún resuenan en la historia y cultura de muchas naciones. 18. Los antiguos egipcios consideraban que el corazón era el centro de la inteligencia y no el cerebro. Mientras hoy sabemos que el cerebro es el centro del pensamiento, los egipcios creían que la inteligencia y el alma residían en el corazón. En sus rituales de momificación, extraían todos los órganos, excepto el corazón, porque pensaban que lo necesitarían en la otra vida para ser juzgados por los dioses. Irónicamente, el cerebro era descartado, pues lo veían como un órgano sin importancia. ¿Qué diferencia con lo que sabemos hoy? 19. El ferrocarril subterráneo ayudó a miles de esclavos a escapar en Estados Unidos. Durante el siglo XIX. A pesar de su nombre, el ferrocarril subterráneo no era un tren ni un túnel, sino una red secreta de rutas y refugios que ayudaban a los esclavos a escapar del sur de Estados Unidos hacia Estados Libres o Canadá. Dirigido por activistas como Harriet Tubman, este sistema clandestino permitió la libertad de miles de personas. Fue una de las mayores muestras de resistencia contra la esclavitud y un símbolo de la lucha por la libertad. 20. En la Segunda Guerra Mundial, se utilizó propaganda para influenciar la opinión pública de forma masiva. Los gobiernos de ambos bandos en la Segunda Guerra Mundial entendieron que la guerra no solo se ganaba en el campo de batalla, sino también en la mente de las personas. Carteles, películas y transmisiones de radio fueron utilizadas para movilizar a la población, aumentar el reclutamiento y demonizar al enemigo. Frases como "We can do it" y "Lose lip sync chips" son ejemplos de cómo la propaganda se convirtió en un arma poderosa durante la guerra. 21. La peste negra mató a un tercio de la población europea entre 1347 y 1351. Imagina un mundo donde la muerte llega sin aviso y no hay cura. Entre 1347 y 1351, la peste negra arrasó Europa, eliminando a casi un tercio de su población. Se propagó a través de ratas infectadas y dejó pueblos enteros abandonados. El miedo era tal que algunos se aislaban, mientras que otros se entregaban al desenfreno. Paradójicamente, la peste impulsó cambios sociales, debilitando el feudalismo y generando mejoras en la higiene pública. 22. La dinastía Ming en China fue famosa por su porcelana y exploraciones marítimas con grandes flotas. China bajo la dinastía Ming, 1368 a 1644, vivió un esplendor inigualable. Su porcelana fina era codiciada en todo el mundo, y sus flotas, comandadas por el almirante Zheng He, exploraron hasta África. Estas expediciones mostraron la capacidad naval china, pero fueron canceladas abruptamente por temor a la influencia extranjera. De haber continuado, China podría haber dominado los océanos mucho antes que Europa. 23. El monje Rasputín sobrevivió a múltiples intentos de asesinato antes de morir en 1916. Rasputín, el enigmático monje ruso, tenía una influencia casi mística sobre la familia imperial. Sus enemigos intentaron matarlo en varias ocasiones, lo envenenaron, le dispararon y lo golpearon brutalmente. Sin embargo, no murió hasta que lo arrojaron a un río congelado. Su resistencia casi sobrenatural solo alimentó las leyendas sobre él, convirtiéndolo en uno de los personajes más controvertidos de la historia rusa. 24. El Arco de Constantino, en Roma, fue construido con materiales reciclados de monumentos anteriores. El impresionante Arco de Constantino, erigido en el 315 después de Cristo para celebrar la victoria de Constantino el Grande, es un collage de la historia romana. En lugar de esculpir nuevas decoraciones, los arquitectos tomaron piezas de monumentos más antiguos, incluyendo estatuas y relieves de épocas anteriores. Este reciclaje artístico reflejaba tanto la grandeza como el pragmatismo del Imperio Romano, que sabía reutilizar su pasado para glorificar su presente. 25. La Gran Hambruna Irlandesa, en el siglo XIX llevó a una masiva migración de irlandeses a Estados Unidos. En la década de 1840, un desastre agrícola sumió a Irlanda en una crisis devastadora. La dependencia de la papa como alimento básico y una plaga que destruyó las cosechas provocaron una hambruna que mató a 1 millón de personas y forzó a otro millón a emigrar.
La mayoría de los refugiados huyeron a Estados Unidos, cambiando para siempre la demografía y cultura del país. Esta tragedia dejó cicatrices profundas en la historia irlandesa. 26. La Torre Eiffel fue originalmente criticada como una estructura horrenda por muchos parisinos. Hoy es el ícono de Francia, pero cuando fue inaugurada en 1889, la Torre Eiffel fue duramente criticada. Artistas e intelectuales de la época la llamaron un monstruo de hierro que arruinaba la belleza de París. Sin embargo, la torre sobrevivió al rechazo inicial y con el tiempo se convirtió en una de las estructuras más visitadas del mundo. ¿Quién diría que algo tan odiado al principio se convertiría en un símbolo universal? 27. Los antiguos egipcios utilizaban miel como un poderoso antibiótico y conservante de alimentos. Mucho antes de la penicilina, los egipcios ya usaban la miel como medicina. Gracias a sus propiedades antibacterianas, la aplicaban en heridas para evitar infecciones. También la utilizaban para embalsamar cuerpos y preservar alimentos. Hoy en día, los científicos han confirmado que la miel es uno de los conservantes naturales más efectivos, demostrando que los egipcios sabían más de lo que imaginamos sobre salud y ciencia. 28. El Gran Cisma de 1054 minutos dividió el cristianismo en la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica Romana. En 1054, un conflicto teológico y político partió la cristiandad en dos ramas, la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa. La disputa giraba en torno a la autoridad del Papa y diferencias en la liturgia. Como resultado, Occidente siguió bajo la influencia del Vaticano, mientras que Oriente se separó con su propio patriarcado. Hasta el día de hoy, esta división sigue marcando el mundo cristiano. 29. El telégrafo revolucionó la comunicación en el siglo XIX al permitir la transmisión rápida de mensajes a largas distancias. Antes del telégrafo, las noticias tardaban días o incluso meses en llegar de un lugar a otro. Con la invención de este sistema en el siglo XIX, los mensajes podían transmitirse en minutos a través de cables eléctricos. Fue el primer gran avance en telecomunicaciones, precursor del teléfono y el Internet. En su momento, la velocidad del telégrafo parecía tan increíble como la de un correo electrónico hoy en día. 30. El antiguo Egipto tenía médicos especializados que realizaban cirugías avanzadas para la época. Mientras en la Edad Media se creía que las enfermedades eran castigos divinos, los egipcios ya practicaban una medicina sorprendentemente avanzada. Sus médicos se especializaban en distintas áreas, desde odontología hasta cirugía ocular. Usaban herramientas como bisturís de obsidiana y catéteres, dejando registros detallados en papiros. Algunos de sus tratamientos fueron tan efectivos que aún inspiran prácticas médicas modernas. 31. El Códice Voynich sigue siendo un manuscrito indescifrable lleno de ilustraciones extrañas. Imagina un libro que nadie puede leer. El Códice Voynich, descubierto en 1912, es un manuscrito medieval escrito en un idioma desconocido, con ilustraciones de plantas inexistentes y diagramas astrológicos enigmáticos. A lo largo de los años, criptógrafos y lingüistas han intentado descifrarlo sin éxito. Algunos creen que es un tratado de alquimia, mientras que otros sugieren que es una broma elaborada. Aún hoy, sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia. 32. Los barcos vikingos tenían diseños innovadores que les permitían navegar en mares y ríos. Los vikingos no solo eran guerreros temibles, sino también navegantes expertos. Sus barcos, conocidos como drakars, eran ligeros, resistentes y rápidos, lo que les permitía surcar océanos y remontar ríos sin dificultad. Este diseño innovador facilitó sus incursiones por Europa, llegando incluso a América siglos antes que Colón. Sin estos barcos, su legado de exploradores y conquistadores habría sido muy diferente. 33. El gran terremoto de San Francisco en 1906 destruyó más del 80% de la ciudad. El 18 de abril de 1906, un terremoto de magnitud 7.9 sacudió San Francisco, desatando incendios que arrasaron la ciudad. La devastación fue tal que la mayor parte de la metrópoli quedó reducida a escombros. Sin embargo, de la tragedia surgió la oportunidad. La reconstrucción convirtió a San Francisco en una ciudad más moderna y resistente a sismos, con nuevos estándares de seguridad que siguen vigentes hoy. 34. Los primeros relojes de arena aparecieron en el siglo VIII y fueron esenciales en la navegación marítima.
Antes del reloj mecánico, los navegantes necesitaban una forma precisa de medir el tiempo en alta mar. El reloj de arena se convirtió en una herramienta clave, permitiendo calcular distancias y mantener un control del tiempo en las travesías. Su simplicidad y fiabilidad hicieron que se usara durante siglos, incluso después de la invención de relojes más avanzados. Hoy sigue siendo un símbolo de la fugacidad del tiempo. 35. Los monjes medievales copiaban libros a mano en los scriptoria antes de la invención de la imprenta. En una época sin impresoras ni fotocopiadoras, la tarea de preservar el conocimiento recaía en los monjes copistas. En los monasterios, pasaban horas copiando meticulosamente libros a mano en salas llamadas scriptoria. Gracias a su dedicación, muchas obras clásicas de la antigüedad sobrevivieron hasta nuestros días. Sin su esfuerzo, gran parte del saber del mundo antiguo se habría perdido para siempre. 36. El tapiz de Bayeux, de casi 70 metros de largo, relata la conquista normanda de Inglaterra en 1066. Más que una simple obra textil, el tapiz de Bayeux es un cómic medieval que narra la batalla de Hastings y la conquista normanda de Inglaterra. Con 70 metros de longitud, sus imágenes detalladas cuentan la historia con una precisión sorprendente. Aunque hecho de tela y bordado a mano, ha resistido casi 1000 años, siendo una fuente invaluable para entender este evento crucial de la historia europea. 37. El rey Enrique VIII creó su propia iglesia solo para poder divorciarse de su esposa. Cuando el Papa se negó a concederle el divorcio, Enrique VIII decidió que la solución era simple: romper con la Iglesia Católica y fundar su propia religión. Así nació la Iglesia Anglicana en 1534. Esta decisión cambió el curso de la historia de Inglaterra, separándola del catolicismo y consolidando el poder del monarca sobre la religión. Todo por un divorcio que terminaría en 6 matrimonios y 2 esposas ejecutadas. 38. El telescopio James Webb ha revolucionado la astronomía con imágenes de galaxias distantes. El universo nunca había sido tan nítido como lo vemos hoy gracias al telescopio James Webb. Lanzado en 2021, este instrumento ha permitido observar las galaxias más antiguas, revelando detalles impresionantes sobre la formación del cosmos. Con su avanzada tecnología infrarroja, Webb nos acerca a los orígenes del universo, transformando nuestra comprensión del espacio de una manera que ningún otro telescopio había logrado. 39. La Biblioteca de Alejandría fue uno de los mayores centros de conocimiento de la antigüedad antes de ser destruida. Imagina un lugar donde todo el conocimiento del mundo antiguo estaba reunido en un solo sitio. Eso era la Biblioteca de Alejandría, fundada en Egipto en el siglo III a.C. Se dice que albergaba cientos de miles de pergaminos, pero su destrucción, envuelta en misterios, supuso una pérdida incalculable para la humanidad. Si hubiera sobrevivido, quizás nuestra comprensión de la historia y la ciencia sería aún mayor. 40. Los mongoles crearon el servicio postal más rápido de la Edad Media con estaciones de relevo cada 40 kilómetros. Bajo el mandato de Genghis Khan, los mongoles no solo conquistaron territorios, sino que también establecieron un eficiente sistema de mensajería llamado el Yam. Con estaciones de relevo cada 40 kilómetros, los mensajeros podían viajar miles de kilómetros en cuestión de días, asegurando una comunicación rápida en el imperio. Este sistema inspiró modelos postales modernos y fue clave en la administración de su vasto territorio. 41. La carrera espacial entre Estados Unidos y la URSS llevó al primer hombre en el espacio en 1961. Durante la Guerra Fría, la rivalidad entre Estados Unidos y la URSS se trasladó al espacio. En 1961, el cosmonauta soviético Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en orbitar la Tierra, superando a los estadounidenses en la carrera espacial. Este logro llevó a Estados Unidos a intensificar sus esfuerzos, culminando en la llegada del hombre a la Luna en 1969. Sin esta competencia, la exploración espacial habría avanzado a un ritmo mucho más lento. 42. El sitio arqueológico de Göbekli Tepe en Turquía es más antiguo que las pirámides de Egipto y Stonehenge. Descubierto en la década de 1990, Göbekli Tepe desafió todo lo que creíamos saber sobre la civilización. Con más de 12.000 años de antigüedad, este complejo de piedra es la construcción religiosa más antigua conocida, precediendo a las pirámides egipcias por miles de años.
Su existencia sugiere que los humanos comenzaron a construir templos antes de desarrollar la agricultura, reescribiendo la historia de la civilización. 43. Los astronautas del Apolo 11 dejaron una bandera en la Luna, pero hoy se cree que está completamente descolorida por la radiación. Cuando los astronautas del Apolo 11 plantaron la bandera estadounidense en la Luna en 1969, se convirtió en un símbolo de victoria en la carrera espacial. Sin embargo, la intensa radiación solar y la falta de atmósfera han hecho que probablemente hoy esté completamente descolorida. Aunque aún sigue allí, el icónico símbolo de la conquista lunar ya no se ve como aquel día histórico. 44. La revolución de los paraguas en Hong Kong en 2014 fue un movimiento pacífico por la democracia. En 2014, miles de ciudadanos de Hong Kong salieron a las calles exigiendo mayor democracia en un movimiento conocido como la Revolución de los Paraguas. Este nombre se debe a que los manifestantes usaban paraguas para protegerse del gas lacrimógeno de la policía. Aunque no lograron cambios inmediatos, este evento fue un símbolo de resistencia y lucha por los derechos civiles en una región en constante tensión con China. 45. Los médicos medievales realizaban sangrías creyendo que equilibraban los humores del cuerpo. Durante siglos, los médicos medievales estuvieron convencidos de que muchas enfermedades eran causadas por un desequilibrio en los 4 humores del cuerpo: bilis negra, bilis amarilla, flema y sangre. Para curar estos desequilibrios, aplicaban sangrías, extrayendo grandes cantidades de sangre del paciente con ventosas o sanguijuelas. Este método, basado en teorías de la antigua Grecia, se utilizaba para tratar desde fiebres hasta enfermedades mentales, sin pruebas reales de su efectividad. A pesar de la falta de evidencia científica, la sangría se practicó durante más de 1000 años en Europa, debilitando a los enfermos en lugar de ayudarlos. Incluso figuras históricas como George Washington fueron sometidas a este tratamiento con consecuencias fatales. No fue sino hasta el siglo XIX, con los avances en medicina y microbiología, que se descartó esta práctica. Paradójicamente, hoy en día la extracción de sangre sigue utilizándose en algunos tratamientos modernos, como en la hemochromatosis, pero bajo estrictos controles médicos. 46. Los emperadores romanos tenían catacumbas subterráneas donde enterraban a cristianos perseguidos. Bajo las calles de Roma se esconde un laberinto de túneles conocidos como catacumbas, donde los primeros cristianos enterraban a sus muertos y se refugiaban de la persecución imperial. Estas galerías subterráneas, excavadas en toba volcánica, se convirtieron en lugares de culto y resistencia durante los siglos IV después de Cristo. Debido a que los cristianos rechazaban la incineración, estas tumbas eran fundamentales para preservar sus creencias religiosas y mantener sus ritos funerarios. A medida que la persecución contra los cristianos aumentaba, las catacumbas se convirtieron en un santuario clandestino. Allí se celebraban misas en secreto y se escondían textos sagrados. Con el tiempo, cuando el cristianismo fue aceptado en el Imperio Romano, muchas de estas catacumbas se convirtieron en lugares de peregrinación. Hoy, estos túneles históricos siguen en pie, revelando un testimonio silencioso de la fe y la lucha de una comunidad que desafió a uno de los imperios más poderosos de la historia. 47. El primer censo de la historia fue realizado en China en el año 2 después de Cristo. Administrar un imperio tan vasto como el de la dinastía Han requería control y organización. Por ello, en el año 2 después de Cristo, se llevó a cabo el primer censo conocido de la historia, un intento ambicioso por contabilizar a la población y planificar la recaudación de impuestos, la producción agrícola y la distribución de recursos. Según los registros, más de 57 millones de personas vivían en China en ese momento, lo que lo convirtió en uno de los países más poblados del mundo. El censo no solo ayudó a mejorar la administración imperial, sino que también sentó las bases de futuros censos en todo el mundo. Con el tiempo, esta práctica se adoptó en otras civilizaciones, desde el Imperio Romano hasta los estados modernos. Hoy en día, los censos siguen siendo esenciales para la planificación gubernamental, determinando el acceso a servicios públicos y representación política. Lo que comenzó en la China imperial se ha convertido en una herramienta clave para la organización de sociedades modernas. 48. El dragón de Komodo fue descrito por primera vez en documentos europeos del siglo XVI. Las leyendas sobre dragones han existido en múltiples culturas, pero en 1512, los exploradores portugueses en Indonesia describieron por primera vez un dragón real, el dragón de Komodo.
Este gigantesco lagarto, que puede alcanzar los 3 metros de largo, posee una mordida letal con bacterias y veneno que paraliza a sus presas. Los europeos, impresionados por su tamaño y ferocidad, creyeron haber encontrado una criatura mitológica en la realidad. Sin embargo, no fue hasta el siglo XX cuando los científicos estudiaron a fondo a estos depredadores. Se descubrió que, además de su veneno, su saliva contiene bacterias altamente infecciosas que debilitan lentamente a sus víctimas. Hoy en día, el dragón de Komodo es una especie protegida debido a la pérdida de hábitat y la caza furtiva. A pesar de su fama temible, este dragón viviente sigue siendo un símbolo de la increíble biodiversidad del planeta. 49. La ciudad de Petra en Jordania fue esculpida en piedra y sirvió como un importante centro comercial en la antigüedad. Escondida entre montañas y desfiladeros, Petra es una de las maravillas arqueológicas más fascinantes del mundo. Construida por los nabateos hace más de 2000 años, esta ciudad tallada en roca fue un próspero centro comercial que conectaba rutas entre Arabia, Egipto y Roma. Sus impresionantes templos y tumbas excavadas en la piedra reflejan la avanzada ingeniería y el ingenio de esta civilización. Petra no solo prosperó gracias al comercio de especias y seda, sino que también contaba con un sistema de canales y cisternas que permitían almacenar agua en pleno desierto. Sin embargo, con el tiempo, la ciudad fue abandonada y quedó oculta hasta su redescubrimiento en el siglo XIX. Hoy en día, es una de las 7 maravillas del mundo moderno y un destino turístico imprescindible para los amantes de la historia y la arqueología. 50. El gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo destruyó 2/3 de la ciudad. En el año 64 después de Cristo, Roma ardió durante 6 días y 7 noches en un incendio que destruyó gran parte de la ciudad. Las llamas consumieron edificios, templos y barrios enteros, dejando a miles de personas sin hogar. La versión más famosa de este evento cuenta que el emperador Nerón observó el incendio mientras tocaba la lira, aunque los historiadores creen que esto es más mito que realidad. Tras el desastre, Nerón aprovechó la destrucción para reconstruir Roma a su manera, incluyendo la creación de su fastuoso palacio, la Domus Aurea. Para desviar la culpa, el emperador acusó a los cristianos de haber provocado el fuego, lo que resultó en una de las persecuciones más sangrientas contra esta comunidad. Aunque las causas exactas del incendio siguen siendo un misterio, su impacto en la historia de Roma fue incuestionable, dando forma a la ciudad tal como la conocemos hoy. ¿Desde qué ciudad viste este video? Ahora te pedimos tu suscripción para que este canal llegue a más personas y así ellas también puedan adquirir este conocimiento. Fueron 50 hechos e historias increíbles. Ahora que conoces estos datos sorprendentes, dime, ¿cuál fue el que más te sorprendió? Estoy seguro de que algunos de estos hechos y curiosidades te dejaron intrigado o más curioso. ¿Hay alguno que ya conocías? ¿Conoces a alguien que necesita ver este video? Haz lo siguiente. Si quieres seguir aprendiendo cosas que desafían la lógica y expanden tu mente, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Muchísimas gracias.